Quiero invitarles a que busquemos en nuestras Biblias San Juan capítulo 10. Ahí nos vamos a basar. San Juan capítulo 10. Cuando lo tengan, por favor, me dicen amén. Vamos a continuar un poquito el tema que nuestro hermano Randall estuvo desarrollando bastante bien la semana pasada. Él habló acerca del buen pastor, pero se basó principalmente en el Salmo 23 y un poquito en San Juan 10. Voy a continuar para San Juan 10, vamos a ver este pasaje y vamos a hablar un poco sobre el redil. O sea que no solamente vamos a ver el pastor, sino que vamos a ver a las ovejas, vamos a ver la puerta, vamos a ver los ladrones, vamos a ver los lobos, vamos a ver los elementos que ahí aparecen y vamos a ver qué quiso decir el Señor con esta alegoría. La palabra acá a veces, algunas Biblias va a traducir parábola o algunos títulos, pero los estudiosos no están seguros que sea una parábola, parece más bien una alegoría de Jesús acerca de lo que era el rebaño comparándolo con su pueblo. Leamos, verso 1, algunos versículos. Dice, de cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero, y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por nombre y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen, porque conocen su voz. Más al extraño no seguirán, sino huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Verso 6 dice, esta alegoría les dijo Jesús, pero ellos no entendieron qué era lo que les decía. En muchas ocasiones, como decía nuestro hermano Randall la semana pasada, la Biblia llama a los creyentes o al pueblo de Dios ovejas. Esto tiene algo positivo y algo negativo. Se considera que las ovejas son animales dependientes, como el hermano mencionó, dependientes de un pastor. Sería bueno averiguar si las ovejas cuando eran salvajes eran así, pero las ovejas normalmente son dependientes para comer, para todo, y su visión es corta. No ve a largas distancias, no observa a largas distancias. Y entonces en la Biblia se le compara con el pueblo de Dios que necesita un pastor. Y en este caso estamos hablando de Dios como nuestro pastor, ¿verdad? Que necesita una guía, que necesita una dirección, que necesita que lo proteja. Se pierden fácilmente las ovejas, pero también tienen características positivas que vamos a ver. Las ovejas principalmente van a conocer a su pastor. Lo conocen su voz, conocen a su pastor y aunque sean ciegas, oyen a su pastor y por ahí buscan esa voz. El pueblo de Israel reconocía a Dios como su pastor. Es más bien, es uno de los títulos más conocidos. El Salmo 23 que se desarrolló la semana pasada nos muestra sobre eso. Jehová es mi pastor o el Señor es mi pastor, nada me faltará. Es una declaración, se coloca a Dios Padre como el pastor de su pueblo Israel. El problema es que Él también estableció pastorcitos, ¿verdad? Estableció personas para que atendieran a ese pueblo de forma física, humanos que hicieran esa función. Más conocido en la iglesia protestante se nos llama pastores, ¿verdad? Entre nosotros. Los católicos no usan mucho esa frase, sin embargo, entre ellos llaman la pastoral y se llaman pastores también a los sacerdotes de alguna manera. No lo usan tanto como nosotros, pero es la misma idea. Son personas que están a cargo de un grupo para guiarlo. Pero hubo un problema. En el pueblo de Israel, los pastores, simbólicamente, eran los líderes religiosos. Eran los sacerdotes, y luego que se formaron los demás grupos como los fariseos, los saduceos y estas personas, los doctores de la ley, estaban para guiar al pueblo hacia la palabra de Dios. Pero Ezequiel capítulo 34, principalmente el versículo 11, le da un señalamiento que esos pastores no hicieron su trabajo,
que esos pastores descuidaron a la oveja, que esos pastores, en todo el capítulo, si usted lo quiere leer, es un capítulo interesante, es una queja contra los pastores de Israel, que dice que más bien se engordaban de las ovejas, que más bien abusaban de la oveja y dejaba que se peleaban, no atendían a la que se quebraba, no atendían a la oveja enferma. Y el versículo 11 del capítulo 34 hay una profecía, dice: yo mismo iré y pastorearé mis ovejas. Ahí está, eso se cumplió en Jesús. Jesús viene a la tierra a pastorear al pueblo que había sido descuidado, y cuando Él llega, encuentra a los sacerdotes, encuentra, y generalizamos porque habían algunos buenos, encuentra a los escribas, encuentra a los fariseos que no les interesan las personas, no les interesa lo que ellos pasaban, no les interesaba si comían, no les interesaba si tenían hambre, solo les interesaba el dinero. Esa es la realidad. Tristemente, se nos señalan a los pastores por aquellos que realmente hoy en día también les interesa solo el dinero. Y creen que todos somos iguales, ¿verdad? Todos estamos en el mismo saco. En ese caso, Ezequiel 34 nos muestra la queja de Dios hacia el pastorado que estaban realizando los líderes religiosos en Israel. Jesús señaló a los fariseos, si usted lee la Biblia, a la gente que más trató duro fue a los sacerdotes, a los escribas y a los fariseos, a los doctores de la ley, porque conocían la palabra pero no la ponían en práctica. Cuando llega al templo se enoja porque encuentra que ahí están haciendo un negocio, y el problema no era la venta de las palomas. Voy a dañarle la venta hoy, ¿verdad? No eran las ventas. El problema no era las ventas, sino que cobraban excesivamente y robaban al pueblo. Cuando hacían el cambio de la moneda natural que ellos usaban por la moneda del templo, ahí robaban. Y Jesús se molesta porque estaban convirtiendo su casa en cueva de ladrones, y voltea las mesas, las tira, enojado. Habían desviado su propósito. Y Ezequiel 34, léalo en casa, ahora en la tarde, con el café, léalo en casa, encontrará la queja de Dios. Pero el versículo 11, no lo olvide, habla sobre la venida del Mesías como el pastor de Israel. Yo mismo pastorearé mis ovejas. Ya que ustedes no lo hicieron, voy yo mismo. Y bueno, nos encontramos en el capítulo 10, que tiene que ver con esto porque sería el cumplimiento de esa profecía. Nos encontramos en un contexto en el capítulo 9, Jesús está hablando con los fariseos, discutiendo con ellos. ¿Y por qué? Porque Jesús había sanado a un hombre ciego de nacimiento, y ellos estaban molestos porque lo hizo en sábado. Estaban enojados porque ¿quién es este para sanar? Y hacen una investigación, se encuentran con los papás de él y comienzan a preguntarle qué pasó con su hijo, y ellos se lavan las manos. Él es mayor de edad tiene, pregúntenle a él. Lo encuentran a él también en la sinagoga y le preguntan: yo no sé si ese hombre es pecador o no, lo que sé que era ciego y ahora veo. Eso es lo que le dice. Y si fuera pecador, ¿cómo Dios va a oír a un pecador y hacer estas señales? Dicen: tú eres un pecador, fuera. Lo echan de la sinagoga, lo sacan de la sinagoga. Y ahí es donde Jesús se da cuenta de esto y habla este capítulo recordando a los fariseos lo que habían hecho con ese hombre, cómo lo habían sacado de la sinagoga, porque eran personas cerradas de corazón y no les interesaba las personas. Solo les interesaba su estructura religiosa. Eso era lo que les importaba. Así que usted puede encontrar que también después Jesús se enfrenta a los fariseos. En el verso 6, ellos no entienden, los judíos, perdón. Y el verso 19, hay un enfrentamiento, que no lo voy a tocar hoy, con los fariseos. Después de decir esta parábola se molestan, de esta alegoría se molestan. Jesús se muestra y se manifiesta como el verdadero pastor, prometido a su pueblo. Ustedes no están haciendo su trabajo,
yo soy el pastor. Esto no significa que Dios no estableciera después pastores, porque vemos en Efesios que se establecen pastores para cuidar la iglesia. Pero el pastor, como decía el hermano, el buen pastor, el que no falla, el que no se equivoca, el que tiene cuidado de nosotros y que también es mi pastor, es Jesús. Es el pastor de todos nosotros. Es el pastor perfecto. Vamos al texto, hermanos. Jesús se describe como el que entra por la puerta. Lástima, no se ve al ladrón robándose la oveja en una bicicleta. Ahí se lo explico para que lo pueda percibir. Los ladrones no entran por la puerta. Versículo 1. De cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Y él está diciendo, hay una puerta, pero aquellos que no entran por esta puerta son ladrones. Son ladrones. Roban, hurtan. ¿Pero por qué dice eso? ¿A quién se refería? Se refería a los líderes religiosos. Ellos son ladrones porque no quieren entrar por mí. Jesucristo es el camino. Jesucristo es la puerta por la cual hay que entrar. El que no entra por la puerta no es bueno. El que no cumple las normas, el que no entra por donde Dios quiere, el que no cumple los requisitos. Los ladrones no entran por la puerta. ¿Por dónde entran? Por el techo, por la ventana. Pueden forzar la puerta, sí es cierto, pero no entran por una puerta donde alguien está cuidando, van a entrar por otra parte. Y él se está refiriendo al redil. Los rediles en aquel tiempo estaban rodeados de un muro de piedra y había una única entrada que estaba al frente. Ahí se colocaba el guarda hasta que llegara el pastor. Nadie podía entrar si el guarda no le daba permiso, solo le daba permiso al pastor para poder entrar. Pero los ladrones, los que se querían robar las ovejas, se brincaban la cerca, lo hacían por atrás, lo hacían por otro lado. Cuando una persona tiene malas intenciones, no va por la puerta, va por otro lado. Y eso lo podemos aplicar en todo, ¿verdad? Cuando alguien está ahí noviando con su hija, ¿verdad? Tiene que ir a pedir permiso, ¿verdad? Es muy anticuado yo, pero tiene que ir a pedir permiso, hablar con los papás, conversar con ellos, ¿verdad? Por lo menos ganárselos o algo. No es que se sube por la ventana, ¿verdad? Tipo película, Romeo y Julieta, se sube por otro lado, no, es por la puerta de la entrada. Si alguien, sucede también en nuestra denominación, quiere ser pastor en la denominación, hay una puerta, hay requisitos, hay estudios que tiene que cumplir, hay un formato. No es que me adueñé de la iglesia y ahora yo soy el pastor, que sucede en algunos lugares. Hay que cumplir normas, hay que cumplir requisitos, y el que no quiere cumplirlos se brinca a la cerca o se la quiere brincar. En la vida hay que cumplir requisitos para lo que nosotros querramos. Para un título, no lo puedes falsificar, aunque tengas el conocimiento, tienes que cumplir los exámenes, tienes que cumplir las normas que te dan. El ladrón no cumple, sino que se brinca estas cosas. Los que causan divisiones generalmente se brincan los procesos. Los que tienen mala doctrina se brincan los procesos, hacen lo que quieren. Pero el pastor de las ovejas, ¿por dónde entra? El pastor de las ovejas entra por la puerta, o sea que tiene autoridad. El pastor de las ovejas entra como debe de entrar, o sea, estos fariseos, ¿quién los nombró? Estos líderes religiosos, ¿quién los colocó ahí? Yo entro por la puerta, quiere decir Jesús. El que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. Y siguiendo con la alegoría, ¿qué sucede? ¿Le abre quién? ¿Quién está en el centro? Les dije, el portero. El portero le abre
Algunos han especulado, aunque no se habla más del portero hasta aquí, y no es Keylor ni el otro, ¿verdad? Estamos hablando del que guarda la puerta, no el que deja entrar el gol, no, sino el que guarda la puerta. Este le abre a Jesús. Algunos dicen que el portero pudiera ser el Espíritu Santo, pero eso es ir más allá de la alegoría. No nos dice quién, ni nos explica quién, ni nos insinúa quién. Solo que a este el portero le abre. ¿Y qué pasa con las ovejas? Oyen su voz y las llama por nombre. Esto es muy interesante. Las ovejas conocen al pastor, no al ladrón. Las ovejas conocen quién es su pastor y él las llama, y aunque estén revueltas, porque a veces los pastores revolvían el rebaño con otros, ¿y qué tú vas a saber cuál es la tuya? Menos que le pongas marcas, ¿verdad? Pero ellos la llamaban Pepito y salía la oveja, ¿verdad? Trifosa y ahí salía la otra. Y los nombres que usted quiera ponerle, pero ellas entendían su nombre. Y en la actualidad aprenden nombres las ovejas. No solamente Firulais aprende nombres, hermanos. No solamente su perrito y su gato se aprenden los nombres. Las ovejas también tienen esa capacidad. Y de oír la voz de su pastor y solo atender a su voz. Así que a pesar de que son un poco tontas las ovejas, no ven bien, tienen buen oído. Conocen a su pastor. Y Jesús aquí le está dando una indirecta. ¿Por qué me siguen a mí? Porque yo soy su pastor. ¿Por qué no lo siguen a ustedes, fariseos? Porque ustedes son ladrones, es lo que le está queriendo decir. No lo siguen a ustedes, porque ustedes no las aman, porque ustedes no las quieren cuidar, porque quieren abusar de ellas. Y yo soy el pastor, y llamo a las mías por nombre. O sea, no todas responden, solo las que Él ha escogido, solo las que Él ha llamado, responden por el nombre. ¿Y qué hace después? Las saca. Algunos estudiosos piensan que las saca, está tratando de contrarrestar lo que ellos hicieron con el ciego en el capítulo 9. Al ciego en el capítulo 9 lo echaron de la sinagoga. Jesús agarra a la oveja y la saca, pero para que coma, para que se alimente. Cuando la sacaban del redil era para alimentarlas. Y ese es diferente a los fariseos. Los fariseos echaban a la gente, alejaban a la gente de Dios, no las acercaban. Jesús dice en el verso 5, aquí va el contraste, no seguirán ¿a quién? Al extraño, no lo van a seguir, sino huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Una vez hicieron un experimento con las ovejas y disfrazaron a alguien como el pastor, lo pusieron igualito a su pastor, le pusieron el mismo perfume, le pusieron todo, le dieron los nombres de las ovejas y este hombre llegó y comenzó a llamar. Las ovejas paran la oreja y lo que hicieron fue huir, salieron corriendo, porque ante la voz de los extraños huyen. Las ovejas del Señor, quiero aclararlo, las que no son ovejas del Señor se enredan. Las que no son ovejas del Señor siguen a los extraños. Las que no son ovejas del Señor se van con cualquiera. No está mi hija, así que voy a aprovechar para dar este ejemplo. Nosotros, no es de ella, es de una mascota que ella tenía por allá por Guanacaste. Teníamos un gato que era, no me acuerdo qué raza, la cosa era que tenía su raza, pelaje y toda la cosa. Y esta gata, era una gata, tenía un mal, que era amable con todo el mundo, ¿verdad? Entonces alguien le hablaba y ella se iba y se brincaba a la cerca y en la calle se ponía así, feliz. Ay, ay, ay. Se iba con la voz de los extraños. ¿Qué pasó? Se la llevaron. Cualquiera pudo haber sido, ¿verdad? En cambio hay otras mascotas que este no es mi dueño y se alejan.
Y si hablamos a un perro le gruñe y el gato sale huyendo porque no lo conoce, no tiene confianza. Pero esta era confianzuda y quién sabe a dónde quedó. Espero que no un chino, porque había un chino muy cerquita. Por eso digo que mi hija no estuviera por acá. Lloró esa pobre gata. Pero bueno, les ilustro que las ovejas del Señor no se van con cualquiera. Las que no son ovejas se dejan enredar fácilmente. Por allá me fui porque allá hay un viento de doctrina bonito y todo, y me fui con él. Allá cae escarcha, me fui con el que cae escarcha. Acá hacen esto, ¿verdad? Tiran espuma, me fui con el que tira espuma. Y me voy moviendo de acuerdo a muchas cosas sin discernir la doctrina, sin discernir palabra, sin discernir si Dios está en el asunto. Y se mueven. Las ovejas del Señor siguen a su Señor. Saben oír su voz. Y no estoy hablando del pastor físico, la voz de Dios. Saben distinguir dónde hay palabra, saben distinguir dónde está Dios trabajando. No siguen a la voz de los extraños, sino que hacen esto, ¿ve? Huyen, tienen discernimiento, cosa que le falta a veces a la iglesia de hoy. Todos decimos amén. Bueno, ya ustedes no tanto, ¿ah? Pero hay gente que dice, hermano, voy a empezar esta prédica, amén, aleluya. Y ¿cuántos se van al infierno? Amén, ahí están. Todos dicen amén. Hay culturas en mi país, es así, amén para arriba, amén para abajo. No están entendiendo nada, solo habla Dios, aleluya, gloria, y hay todo el asunto. Qué bonito porque me despiertan. Pero a todo debo decir amén, tengo que analizar. Tengo que pensar qué me está diciendo, si eso está en la escritura o se la está inventando. Porque hay gente que sabe comunicar muy bien, pero están enseñando falsas doctrinas. Son muy buenos comunicadores, mejores que nosotros. Comunican, llaman la atención, pero su doctrina es falsa. Hay que tener cuidado. Una vez un predicador del siglo pasado, estaba celoso porque un dramaturgo, una persona que hacía actividades seculares, especiales, la gente se le iba para allá, ¿verdad? La gente iba a ver las cosas que él hablaba, y eran cosas seculares, ideas. Y entonces le fue a preguntar en una ocasión, ¿por qué a usted le siguen si dices puras mentiras? Y a mí no, que digo la verdad. Es que yo digo la mentira como si fuera verdad. Y tú dices la verdad como si fuera una mentira. A veces enseñamos sin emoción. La verdad ni nos las creemos nosotros. Y los falsos enseñan una mentira pero con una convicción que se la cree la gente. Tenemos que ser diferentes. La voz de los extraños no van a seguir. ¿Y cuál fue la reacción de los los judíos que estaban ahí? No entendieron. ¿Por qué no entendieron? Porque no eran ovejas. No entendieron lo que estaba diciendo. Ahora Jesús pasa al versículo 7 y entonces aquí entramos con otra alegoría. ¿Cómo se va a identificar Jesús? Ve al verso 7, a ver si la encuentra. ¿Cómo ahora Jesús usa de simbolismo? ¿Cómo se hace llamar? El primero era el que entra por la puerta. Aquí dice, yo soy la puerta. Yo soy la puerta. ¿La puerta de qué? La puerta de las ovejas. ¿Ha tenido usted una mascota encerrada por buen tiempo y usted le muestra la puerta abierta? ¿Qué hace? Sale soplado, ¿verdad? Sale o por lo menos le brinca de emoción. La puerta es símbolo de libertad. La puerta va a ser símbolo de alimento. La puerta va a ser símbolo de recreación. Y en el caso de una oveja, cuando ve la puerta piensa en los verdes pastos. Voy a comer, me van a sacar por los montes, va a ser divertido, me voy a alimentar, voy a tomar agua fresca de los arroyos. Así que cuando Él dice, yo soy la puerta, yo soy la bendición, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, por mí deben entrar.
Yo sé que está muy pequeñito, pero vean, esto era más o menos un redil con piedras. Aquí está sentado el portero esperando al pastor, y adentro están las ovejas. Cuando se abre esa puerta, sabían que iban a ser alimentados. Yo soy la puerta, o sea, tienen que aceptarme a mí. Nadie va al Padre si no es por Jesucristo. No son tus obras, no es tu religión, no son tus acciones, no es el portarte bien, que es importante, por supuesto, no me malinterprete. Es Jesucristo la puerta de bendición. Y él lo contrasta inmediatamente con los ladrones de nuevo. Y dice, los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. ¿De quiénes está hablando? ¿Los que vinieron antes de mí? ¿Sería Juan el Bautista? Por supuesto que no. ¿Serían los profetas del Antiguo Testamento? No. Él está refiriendo a los fariseos porque está hablando en un tiempo presente, en el original. Los que están antes de mí, en mi contexto, estos son ladrones. ¿Usted se imagina oír eso? Los fariseos ahí lo querían apedrear. Jesús hablaba con amor a las personas, hablaba con amor al pecador, pero a los religiosos los trataba duro. Y aquí es un ejemplo. Está diciendo ladrones. Vamos a ver hasta dónde le llega la inteligencia de Dios para captar que era para ellos, ¿verdad? Los que vinieron antes de mí fueron ladrones, pero no los oyeron las ovejas. ¿Usted cree que no se levantan lobos dentro de las iglesias? ¿Usted cree que no se levantan ladrones dentro de las congregaciones? ¿Usted cree que no se hacen pasar hasta por pastores y lo que buscan son otras cosas? Sí, hermano. Lastimosamente debería decirles que no, que eso no sucede aquí, pero sí sucede en el mundo. Sí pasa. Pero las ovejas que son del Señor oyen la voz del Señor. Tienen discernimiento. Las que no, las trasquilan, hermanos. Las trasquilan, las matan, se las comen en un buen asado, como ayer. Ahí quedan las ovejas. Jesús se manifiesta en el verso 9, ahora diciendo de nuevo, yo soy ¿qué? La puerta. Y aquí está más claro, el que por mí entra, ¿qué pasará? El que entra por Jesús será salvo. Entrará y saldrá y hallará pastos. ¿Qué hacemos por una puerta? Entramos y salimos. Al revés, entramos y salimos, ¿verdad? Eso es lo que pasa con una puerta. Entonces, ¿para qué servía la puerta? La puerta servía para que ellos salieran, las ovejitas, a alimentarse. Pero cuando regresaban, ¿qué les ofrecía? Protección. Les ofrecía refugio, porque estaban cercadas y estaban cuidadas. Entonces él dice, ellas saldrán y ellas entrarán, pero por mí. Ya no es la rigidez de la ley, no es la rigidez de las obras de la ley. En la gracia de Jesús hay libertad para moverse, pero hay protección para los suyos. Apliquemos un poquito para nosotros. Si usted es una oveja del Señor, usted oye la voz de Dios. No estoy hablando de una voz literal, Dios trata con todo de manera distinta, pero usted oye la voz de Dios en su palabra, en su corazón, a través de su Espíritu Santo. Dios le habla y usted obedece. Las ovejas obedecen. Si usted es de las ovejas que no obedecen, habrá que hacer un examen genético ahí, ¿verdad? Tal vez sea cabrito. No es oveja, tal vez es cabrito. No obedece al Señor, el Señor le dice por acá y usted no por acá. Voy para el lado contrario, hago lo que yo quiero. Tal vez ya le salieron más cachos, ¿verdad? La oveja obedece, la oveja conoce a su Señor.
Conoce cuando Dios le está hablando a través de una prédica, a través a su corazón. Entiende que es Dios. No la agarra como el pobre pastor. Ese fue que alguien le contó, por eso lo predicó, alguien le chismorreó. Sabe que Dios le está hablando. Sabe cuando es Dios. No oyen la voz de los extraños, no se dejan enredar. Y no significa que usted tenga que tener unos buenos títulos de teología para no dejarse engañar por los mormones, por los testigos. No, usted discierne, usted oye la prédica y usted dice, no, esto no le veo fundamento, no siento que sea esto de Dios. Usted tiene discernimiento, la oveja del Señor discierne. La que no es, se come lo que sea. ¿Has visto las cabras? A bombillo comen. Comen lo que sea, hermano. Lo que le pongan, ahí viene, placa. Se lo tragan. Así como hacen ese estómago, ¿verdad? Pero usted no es cabra, usted es oveja. Come el alimento del Señor. No es que están en el Facebook, en YouTube, y apareció ahí un predicador diciendo cualquier cosa, ya lo posteo, qué lindo, y lo paso a todo el mundo, sin analizarlo, sin leerlo, sin ver si eso es correcto, si lo que está diciendo es correcto. Tienes discernimiento, analizas si eres oveja del Señor. No significa que de vez en cuando aún a los escogidos no los enreden, no significa, pero no es lo normal. Ahora, Jesús es la puerta de salvación y la va a contrastar esta frase con el verso 10. El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Este texto generalmente se ha aplicado ¿a quién? ¿A quién le han aplicado ese texto? Al diablo, ¿verdad? El diablo vino para hurtar, matar y destruir. Pero Jesús vino para que tengan vida y vida en abundancia. No quiero decir que no se aplica al diablo, claro que sí. Pero no está hablando directamente del diablo. ¿De quién veníamos hablando? ¿Quiénes los estaban oyendo? Los religiosos. Él habló de ladrones. Él habló de personas que estaban ahí para hacer daño. Los religiosos lo están oyendo desde el capítulo 9. Él está hablando de los fariseos, ellos solamente se interesan en robarles. Y habrá lugares donde las personas son solamente un número, donde lo más importante es cuánto aporta y depende de lo que aportan, ahí se ve si se les atiende o no. Los hay, hermanos, los hay. Pero usted verá si cae en esos lugares. Donde la importancia es otra, donde no se predica la palabra y el tema siempre va a ser la ofrenda, que de vez en cuando hay que recordarla, por supuesto, pero eso no es el centro, no puede ser el centro de la iglesia, hay mucho tema. Predica en la ofrenda en la mañana, en el otro culto también, en el otro también, ¿verdad? No es posible. El ladrón viene para hurtar, matar y destruir, por supuesto que es inspirado por el diablo esa actitud, claro que sí. Jesús dice, yo he venido para que tengan ¿qué? Vida y vida en abundancia. Estoy interesado en su vida eterna. Estoy interesado en su salvación. Estoy interesado en que usted camine. Por eso no se moleste cuando alguien que le interese a usted le llame la atención o pregunte cómo esté o quiera saber de usted. Ya viene este pastor a meterse en mi vida, ¿verdad? Privada. Ya iba al cerco. Debemos interesarnos por las personas. ¿Qué sucede con ellas? ¿Qué pasa con ellas? Ya tiene un mes de no venir. Que le vaya bien. Uno más, uno menos. Por si no sé si diezmaba, dice alguien por ahí. No, debemos preocuparnos. No solamente el pastor, el liderazgo también. ¿Qué pasó con fulano de tal? Yo sé que algunos lo hacen, le pegan la llamadita, le dan la vueltita. ¿Qué sucedió? ¿Qué pasó? ¿Estás cansado? ¿Tienes algún problema? ¿Te ayudamos en algo? Hermanos, a veces los chismes vuelan, ¿verdad?
Si alguien de repente lo vieron con una botella por ahí media extraña, con un color ahí verde, ay, se está tomando una Heineken con no sé qué, ¿verdad? Y tal vez era una gin, pero ya usted vio más. Los chismes que a mí me interesan en buena teoría, porque no son chismes, si usted sabe que alguien se enfermó, si usted sabe que alguien está desanimado, si usted sabe que alguien tiene un problema, que no tiene comida o algo, eso es lo que yo quiero saber. Infórmeme. O usted mismo también comuníquese también. Hay varios, dice, pastor, no ha llegado por esto, no es para controlar. No es porque el pastor quiere darle la cobertura como enseñan algunos lugares, ¿verdad? Que debería enseñarlo para que esté más llena la iglesia. Hermanos, cuando vayan a la playa, me avisan para yo darle la cobertura y darle el permiso para que usted pueda ir a la playa. Eso sucede aquí en Costa Rica. Pastor, voy a ir a la playa. No tiene el permiso, hermano. El otro mes. Es que mi familia no hemos salido, hemos estado todo el tiempo ahí en la iglesia cantando y no sé qué. Me dice Randall, no puede irse a Guanacaste, hermano. Demora mucho por ahí. No, hermanos, no estamos para manipular, estamos para apoyar, estamos para ayudar, no para controlar. El pastor no es un dictador, es una guía, no es un controlador, es un apoyo. Y sí, tendrá, si ve y Dios le muestra, tendrá que meterse a veces en cosas escabrosas para ayudarte. Pero los que no le interesan las ovejas, hermanos, ¿qué les importa con ellas? El ladrón viene, ¿verdad?, para matar, hurtar y destruir. Pero Jesús ha venido para que tengamos vida y vida en abundancia. Siguiente. Ahora Jesús en el verso 11 se presenta como el buen pastor. Aquí va a haber otro contraste. Yo soy el buen, o sea, significa que habían malos. Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da. Y aquí va la diferencia. O sea, Jesús como buen pastor dio su vida por nosotros. Y ahí lo está anunciando. El buen pastor da su vida por las ovejas. Tal vez yo no voy a dar la vida, pero sí me puedo sacrificar un poco. Mi tiempo, mi cansancio, lo que sea. Hay sacrificio. Un pastor se sacrifica. No es pastor, va a ser otra cosa. Verso 12, ¿con qué lo contrastamos? Más el asalariado. Perdón, yo pensé que lo tenía aquí. El asalariado, o sea, que está interesado en ¿qué? ¿Cuál era el asalariado? El asalariado era cuando el pastor no podía atender sus ovejas, conseguía a un muchacho que por ahí pastoreaba de vez en cuando y le pagaba para que cuidara las ovejas. Y usted sabe cuando usted paga para que alguien cuide algo que no es suyo, ¿cómo le va? ¿Verdad? Entonces el asalariado cuando veía venir un oso, un león, un lobo, ¿qué hacía? No, hombre, por lo que me están pagando aquí yo me voy, ¿verdad? Porque no eran de él. No eran de él, solo le daban algo. Y esto no significa que, porque algunos han aprovechado esto para decir que entonces no se les paga a los pastores ni nada de eso. No, el obrero es digno de su salario, lo dijo Jesús y también lo dijo Pablo. Se está refiriendo a una persona que no hace más allá de lo que le dan. Porque está pensando, ay no, ¿cuánto trabajé hoy? Hoy es domingo y tengo que visitar a un hermano allá. No, ya esas horas extra. Y alguien me llamó en la noche, no, yo trabajo 8 horas nada más, ¿verdad? Cuando hay funerales, nadie se acuerda que el pastor se le fue las horas extra ahí, hasta el día siguiente, si tiene que quedarse ahí. Hermanos, una vez me dejaron con el muertito solito. Todos se fueron, no, y ahí aprendí a poner reglas también, no crea. La familia se fue, nos cuida, dice, ahí quedamos, ¿verdad? Tuvimos que cerrar y quedé yo solo con el fallecido. Cosas que pasan, que uno no cuenta, ¿verdad? Pero lo que callamos los pastores, voy a hacer un librito ahí. Un librito muy interesante, una novela ahí, muy interesante. Pero
el buen pastor no está enfocado en la plata. ¿Se necesita la plata? Claro que sí. ¿El pastor sacaba beneficio de las ovejas? Claro que sí, pero no las trasquilaba, las cuidaba, las alimentaba, las multiplicaba. Pero el que está pagado nada más, que le interesa la plata, se va, huye porque es asalariado y al final porque no le importan las ovejas, dice el verso 13. Él ve en el 12, ve venir al lobo, deja las ovejas y las huye. Está viendo un problema, como a mí no me interesa, yo no lo voy a resolver, allá verán ellos. Está viendo una murmuración, está viendo una situación difícil que está pasando a alguien, no me interesa, a mí no me pagan por eso, de por sí, a lo que me pagan, no hombres. Y se ponen esas, porque es asalariado, nada más, no le importa las ovejas. Y está hablando de los fariseos, está hablando de los sacerdotes que actuaban como asalariados, solo le importaba lo que las ovejas dejaban en el templo y no les importaban las ovejas. Qué triste que esto se vuelva a repetir hoy en día. Lo bueno es que Jesús es el buen pastor, verso 14, y Él conoce las ovejas. Algo que hace el lobo, que no mencioné mucho el lobo, pero el lobo está en el verso 12. El lobo, no sé si a alguien le dicen lobo, pero tenga cuidado. El lobo deja las ovejas y huye, perdón, el lobo no las deja, perdón, es el asalariado. El lobo las arrebata y las dispersa. Y el verso 13, así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. Ahora, el verso 14, yo soy el buen pastor. ¿Y qué pasa con las ovejas? Conozco mis ovejas. Oiga, y las mías, o sea que hay ovejitas que no son de Él. Las mías me conocen. Aunque usted esté aquí sentado, si usted no ha recibido a Cristo como su Salvador, no es oveja del Señor. Usted tiene que recibirlo para ser su oveja y que Él diga, las mías me conocen. Pueden haber un montón, pero las de Él, cuando Él las llama, son las que le siguen. Puede ser que en el rebaño llegan otras, hasta se escapan de otros, pero las mías me conocen. Hay una relación pastor y oveja, hay una relación de nosotros con Dios. Debemos tener una relación con Dios. ¿Y cuál es la comparación que hace Jesús? Que esto trae problemas para los fariseos. Como el Padre y el Hijo se conocen, como yo conozco al Padre y el Padre me conoce a mí, y somos uno. Y ahí los fariseos, los judíos se quieren rasgar las vestiduras y buscan piedras. Este se dice hijo de Dios, se hace como Dios. Herejía. No entendieron nada de lo que le quiso decir, pero eso sí lo entendieron. Eso sí. Cuando una persona está afectada no ve las cosas buenas, solo va a ver la negativa. Cuando alguien está peleando, no sé si está visto, cuando hay dos personas peleando, bla, bla, no se oye nada, ¿verdad? Te oye, bla, 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 el periquero se oye ahí, los pericos ahí hablando, pero cuando algo le dijo, pero es que tú eres, ¿cómo? Te escuché, que yo soy qué, eso sí lo entendió. Lo negativo se entiende más rápido. Y quiero ir cerrando, que después de que se hace este problema, esta discusión que está en el versículo 19, hay una discusión entre los judíos, verso 19 al verso 21, y más adelante, en el verso 22, Jesús va a una celebración que se llama la fiesta de la dedicación, que era el Hanukkah, donde se celebraba, era la fiesta de las luces, y que era simbolismo de Jesús, el Mesías. Y todavía ahí sigue la discusión. En el verso 24 le preguntan, dinos si eres el Cristo abiertamente. Y él le dice, yo se los he dicho y no creen. Verso 25, no me han visto las obras que hago en nombre de mi Padre. ¿Y para qué quiero caer en eso? Porque entonces él va a hablar de las ovejas más claramente. Las ovejas del Señor, le dice a ellos en el verso 26, pero vosotros no creéis porque no sois de mis ovejas. Las que no son ovejas de Dios no creen en Jesús.
no creen en Jesús, aunque estén en el rebaño, aunque estén ahí oyendo la palabra de Dios. Mis ovejas oyen mi voz, la conocen y me siguen. Hay obediencia. Las ovejas del Señor son obedientes. Oyen la voz y le siguen. Le añade obediencia, siguen. Eso dice el verso 26. Ustedes no son mis ovejas. Mis ovejas, verso 27, oyen mi voz. Yo las conozco, hay una relación con ellas y me siguen. Y hay una bendición, una promesa. Yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. ¿Qué le regala Jesús a sus ovejas? Vida eterna. Pero sus ovejas son obedientes, oyen la voz de su pastor, no siguen extraños, y al Señor la recompensa dándoles vida eterna. No perecerán jamás, ni nadie las arrebatará. ¿De dónde? De mi mano. Pero vea el verso 29, y ahí termina mis puntos. Mi Padre que me las dio, hablamos del Padre, de ese Padre bueno, ¿verdad? En los primeros prédicas del mes, es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Entonces estamos en la mano de ¿quién? En el verso 28, ¿en la mano de quién? De Jesús. Y en el verso 29, ¿en las manos de Él? Algo así, hermanos. Nadie las arrebatará. No sé qué nos han enseñado a nosotros, pero yo veo seguridad ahí. Yo veo seguridad. O sea, ¿el diablo puede torcerle la mano a Jesús? ¿El diablo le puede torcer la mano al Padre? No. Ahí hay una promesa. Si soy oveja del Señor, tengo vida eterna y nadie me la puede arrebatar, porque me la dio el Padre y estoy protegido en su mano. En la mano de los dos, del Padre y del Hijo. ¿En qué concluimos? Nadie nos puede arrebatar. Jesús es el que entra por la puerta, es la autoridad y desea guiar tu vida. Jesús es la puerta, te cuida y te da el sustento que necesitas. Significa que Él es nuestra bendición. Entramos, salimos, nos protege y nos alimenta y nos cuida. Jesús es el buen pastor, te conoce, sabe lo que estás pasando, sabe tus tristezas, sabe tus angustias, conoce de tus problemas y te protege como un buen pastor. Si somos sus ovejas, nos da vida eterna y nos protege en el hueco de su mano. Y nadie, oiga, nadie nos puede arrebatar de la mano del Hijo ni de la mano del Padre. Ay, es que yo no sé si soy salvo de verdad. Seguro no lo aceptaste de verdad. Hay que ver qué es lo que pasa. Nadie me puede arrebatar de su mano si soy su oveja. Esa es la clave. Jehová mi pastor, ¿qué decimos? La pregunta sería, ¿es mi pastor? Esa es la clave que usted tiene que hacerse. Él es mi pastor, lo he recibido, lo he aceptado, he entregado verdaderamente mi vida a Él. Entonces gozo de ¿qué? De vida eterna, de sus cuidados y de su bendición. No crea que le engañé. Yo sé que los pastores decimos, vamos a terminar y seguimos, ¿ah? Salmo 23, ese sí es el cierre. Recuerde lo predicado por el hermano. El Señor es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a agua de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. Tú estarás conmigo, tu vara y tu cayado me infundirán aliento.
Aderezas mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Jesús es el buen pastor, y el buen pastor quiere lo mejor para nosotros. El asalariado, el ladrón querrán sacar beneficio, pero Jesús quiere darnos vida y vida en abundancia. Incline su rostro, por favor. No voy a alargar esto, pero la pregunta es importante. ¿Eres oveja del Señor? ¿Te estás dejando pastorear por el Señor? ¿Estás escuchando su voz? Tal vez si eres oveja, pero puede ser que te haya salido del redil. Puede que seas una oveja perdida, que está en áreas, en cosas que no debe estar, y que el pastor sale a buscarla, como también tenemos una parábola. Deja las 99 por buscar a su oveja perdida. Pero su oveja le escucha, oye la voz del pastor. No se deja enredar por falsas doctrinas, no se deja enredar por extraños. Y la oveja del Señor recibe vida eterna. Si tú no estás seguro que eres oveja del Señor, yo te invito a que tú recibas a Jesús en tu corazón. Que tú lo recibas como tu pastor y le digas que entre en tu vida. Que tú lo recibes, que tú lo aceptas como tu Señor, como tu Salvador, como tu pastor. Y que escriba tu nombre en el libro de la vida para poder ser salvo. Que te arrepientes de tus pecados, de lo que has hecho, y que aceptas el sacrificio de Jesús, que ha venido para darte vida en abundancia. Padre, oro por aquellos que tal vez estén pasando alguna situación dura, donde algo les falta. Quiero recordarles, hermanos, el Salmo 23, el Señor es mi pastor, nada me faltará, nada de sus cuidados, ninguno de sus cuidados te va a faltar, ninguno. Su paz, su fortaleza, su apoyo, su presencia, su protección, su cuidado, su sanidad, están contigo, porque eres su oveja. Y Él te ama tanto que dio su vida por ti en la cruz del Calvario. Mi Dios, oro por mis hermanos, que este mensaje les recuerde cuánto les ama el Señor. Les recuerde esa relación íntima que deben tener con Jesús. Y les recuerde que el Señor es el único camino, la única verdad. Y que Él desea pastorear siempre nuestras vidas y enseñarnos el camino. Que debemos ser obedientes a su voz y debemos de seguirle si queremos ser sus ovejas. Pero que Él también nos regala la vida eterna y nos protege de tal manera que nadie nos pueda arrebatar de su mano. Gracias por esa protección, porque nadie nos puede arrebatar de la mano del Señor. Y Pablo por allá dijo, ni tribulación, ni angustia, ni persecución, ni hambre, ni desnudez, nada de esto nos puede separar del amor en Cristo Jesús. Amén. Que el Señor me les bendiga muy grandemente a cada uno de ustedes. Y no olviden, Jesús es nuestro buen pastor.